vertedero en plena ciudad, digámoslo así. Viajan hasta Puerto Príncipe, encaramados allá arriba. Cerveza Prestige, en medio del barrio. Mira los tigres jugando dominó. Wow, mira cómo vive la gente aquí. Se está quemando. O sea, eso puede ser peligrosísimo. Puede ser dominiquense a mí. ¿Verdad? Puede ser dominiquense. Nuevamente en suelo haitiano después de un año sin pisar este país. Pero lo primero que hay que entender es que la República Dominicana ha cerrado el espacio aéreo con Haití debido a la intensificación de la crisis de seguridad que ocurre en ese país. En los últimos meses, Haití ha sido escenario de un grave incremento de la violencia, donde grupos armados han tomado el control en ciertas zonas del país, especialmente en la capital Puerto Príncipe. El principal motivo de mi viaje en esta ocasión es comprobar qué tan caótico se encuentra el resto del país y conocer la cotidianidad del haitiano que lucha por sobrevivir a pesar de estas condiciones. Es posible que te preguntes cómo una persona dominicana como yo logra entrar a Haití con el paso fronterizo cerrado, y es esta la razón por la cual tuve que volar a Estados Unidos y desde la Florida tomar un vuelo directo hacia la ciudad de Cabo Haitiano. Algo que tiene en común la República Dominicana y Haití, que cuando tú llegas al aeropuerto te reciben con música. No solamente en el aeropuerto de Punta Cana, que reciben a la gente con música, sino que también en Haití. Bueno, ahora sí es verdad que estamos en Haití, señores. Miren cómo lo pone ahí, bienvenidos a Haití. Veo estos videos, el recibimiento a los turistas, las cosas que se pueden ver a lo mejor. Me parece muy curioso, ¿qué hay dentro del aeropuerto? Que todo esto que está aquí adentro es como una mini ciudad dentro de la ciudad. O sea, aquí adentro hay rent cars, hay bancos, hay cajeros, miren, incluso hasta banca de apuestas, señores, aquí dentro del aeropuerto. ¡Wow! ¡Qué locura! La primera vez yo viajando por aquí a esta zona, digamos por aire, porque uno siempre venía por tierra. Aquí, este es el vehículo de mi amigo Luke, que en breve yo se lo voy a presentar, porque no sé si se dan cuenta el parentesco que hay entre él y yo físicamente, que la gente, todo el que ha venido a saludarlo, lo primero que le pregunta es que si es hermano mío, ¿eh? Hey, I'm from Zamora. Yes. Automáticamente se sale de esta puerta, entonces ya como que cambia totalmente el paisaje también. Incluso tiene un semáforo ahí. There's a stoplight over there. But it doesn't work. But it's not working. Pero no funciona, ciertamente. Entonces fíjense ya esta parte, digamos lo que siempre se habla. This is a new road. Esa es una carretera nueva que están haciendo ahora ahí. Oh, ya, esto es nuevo. Esto para mí es nuevo, porque esto yo no lo conocía. Si ese malecón que una vez se habló de un proyecto de que lo iban a reestructurar para ponerlo así todo limpiecito, eso podría ser un palo, porque el tema de los residuos de la basura aquí siempre ha sido un problema. Do you buy over there bread? Yeah, things like that? Oh, señora, te vende el pan ahí, mira, wow. Lo compran en una panadería y ella sale a venderlo, mira. And how much? Cambiamos $2 por cuántos panes? For how many? I don't know yet. Es gringo también, pero habla creol. Y cuando lo oyen a ellos hablando creol, se sorprende aquí. Los Haitians get surprised when they see you. Caballero también está haciendo obras muy bonitas aquí en Haití. 12 pedazos de pan por los 150 good, que son $2. Wow. Esto es más o menos como usa el camino ya por aquí, que este camino yo no lo había tomado nunca. Una recarga del teléfono para poner internet. En el colmadón simplemente le bucean, mira, ponme una recarga ahí, más o menos parecido allá, República Dominicana. Ah, mira, hoy como hoy es domingo, fíjate la gente bien cambiadita, wow. The people is always well dressed on a Sunday. Como hoy es domingo, la gente viste bien bonito. Que aunque las calles estén así, la gente tú la ves como bien vestida. Wow, todo el tema de la basura que es un problema. Yeah, they're doing a lot of roads, man. They're starting to really work hard. Like, see this? They're doing the drain so the water can go. Ah, sí. Que donde queman la basura, So they take it from the city some and put it here. Este lugar aquí se llena de camiones que tiene todo tipo de agregados materiales de construcción. Y si tú quieres conseguir algo para construir, so you come here to look for materials. Y esto sigue siendo Cabo Haitiano, right? This is Cabo Haitiano, still Cabo Haitian. Veo que hay como un río por aquí, por eso veo a la gente con algunos bidones. Así más o menos como la gente se abastece por aquí de alimentos, de gas en esta zona. Muchos niños, wow. Esto es algo del gobierno, en oficinas gubernamentales, por ejemplo. And this is like the plazas. You can see pharmacy, eye care. Como farmacia, ya tienen Here's another one, farmacias. some food, ice cream, salon for hair. Es verdad. Ahora mismo, you have gas here in Haiti? Yes, all the time now.
Ah, mira qué interesante. Interesante ese dato porque yo recuerdo que la vez pasada, hace un año que yo vine, había escasez de combustible. Qué bueno que ahora mismo, bueno, hay. Dice que tiene ya casi un año de estabilidad con el tema del combustible. O sea, la capital del vudú en el norte. Esto aquí. Yeah. Wow. You have seen the voodoos here? Yeah. They have a festival every July. People come from all over the world, maybe like 20 countries. It's a clean town. The people are respectful. No problem. Amazing. Algo que empecé a notar de inmediato es que rumbo hacia los campos haitianos, la situación parecía totalmente ajena a lo que vemos en las noticias. Esto era algo que ya me comentaba mi amigo estadounidense, pero yo quería palparlo personalmente y poder plasmarlo en un video. Comisaría Plenduno. This is the name of the town. Yeah. Se mezcla el catolicismo con el vudú. La gente entiende como que no, como que una cosa no tiene que ver con la otra, pero siempre digo que el vudú aquí en Haití es algo cultural, que no solamente para temas de magia negra ni por lo negativo. There's a lot of effort right now for them to use it in a better manner. But a long time ago, people used to be like really jealous and angry, and it's kind of changing now where people aren't using this in a bad way. Dealing with plants and things like this, so there's a really like nice connected nature, but that's how I feel on it. I understand. Qué curioso ese bosque, como se ve ahí, como bien preservado, porque normalmente aquí siempre se habla de deforestación, pero mira qué bien está eso por ahí, ¿eh? Ah, es una universidad. But it's working? Yeah. It's working. It's massive, big. Como está eso como frondoso por ahí. Mira, eso sí me da gusto a mí verlo. Todos sabemos la problemática que tiene Haití con el tema de la deforestación. Y qué bien ver esto tan bien preservado. Wow, muchos árboles, muchos árboles, El desarrollo de Haití al final nos va a beneficiar a nosotros en la República Dominicana también. Eso es importante que la gente lo entienda. Al día siguiente, y sin mucho tiempo que perder, me propuse como meta entrar a un barrio de la zona de Cabo Haitiano que tiene una peculiaridad, y ella es una cruz cristiana que se encuentra en lo alto de una montaña, que es un lugar sagrado y de peregrinación para los haitianos, quienes se reúnen en este lugar para hacer plegarias y oraciones, utilizando la religión cristiana como base. El barrio en cuestión es conocido como Bel Air, donde mi mayor interés era poder escalar esa montaña para finalmente llegar a esa famosa cruz y empezar nuestro recorrido de manera oficial por Haití, esparciendo mis oraciones y le hagan entender de una vez por todas a los haitianos que es momento de volver a su tierra y empezar a construir su país desde cero. ¿Cómo es, Zamimwe? Zamimwe Agisnel. Phone, Zamia, phone. Long time, my friend. Un pile time. Moi parle créole, yon ti kra. Moi c'est dominicain. Ah, dominicain. Moi c'est haïtien. Moi contact conté où, Zami? Moi-même aussi. Bonjour. It's my friend Agusnel. Augustin? Well, she speaks Creole very well. Oye, Zami, estamos entrando ya en el, según lo que me dice Agusnel, esto es Bel Air. Y más o menos se ve la cotidianidad aquí. Yo tengo la cámara encendida de cómo luce esta área, cómo vive la gente, más o menos, que comercian por ahí también. Cuando vienen los chivos, señores, como están comiendo ahí de la basura, qué pena. Porque entonces así mismo esos chivos después usted se los come. Condiciones que quizás no sean las más favorables, pues la gente se ve muy humilde, muy sana, sonriente también, a pesar de las condiciones. People happy, man, here. Yeah, always happy. ¿Cómo oye, Sammy? Moi parler, yo ticra, creo. Oye, madame, mucho. Un pequeño colmadón. Un poquito de las casas, más o menos como lucen aquí con esas vistas, Esta persona que ustedes tienen aquí al frente vive aquí con su esposa y lo que me está comentando es que a veces él extraña ir a República Dominicana por las cosas que él encuentra por allá. El hombre se le olvidó ponerse desodorante. This guy's Santi, my friend. If you say this out loud, people will be so mad. Sammy, Usanti. Usantifo. Oh. Very strong thing. Oh my God. Juegan dominó aquí, yo no sabía. Mira los tigres jugando dominó. ¿Cómo oye, monsieur? Nous la frère, n'ablité. Au fond. ¿Cómo oye, madame? Bonjour. Wow, mira cómo vive la gente aquí. ¿Cómo oye? Muy bien. La gente en forma también, creo que interesante.
Oye el hombre hablando. Sí, si tú vas a pelear podría decir esa palabra. Bonjour, Sammy. La chamaquita como están. Mueble acheté Yon Prestige glacé Sammy, s'il vous plaît. Oh, moi créole, n'est pas bon. Yeah, he is. C'est glace, Sammy? Glacé. Glacé. Oh, yeah. Oh, yeah. Merci un piece, Sammy, moi. Cheers. Prestige, en el medio de la nada. Y entonces friita. Wow, qué privilegio, señores. Una cerveza Prestige en medio del barrio. Momentu, Sammy, momentu. Ahí sí, momentu. Ok. Los tigres están relajando. ¿Cuánta gente blanca decían los tigres? Y le digo, no, mi hermano, somos haitianos también. Oh, mucha gente viviendo una vida relajada, es lo que yo noto, ¿no? Naturalmente, ustedes saben que uno de los problemas más grandes es el tema de los residuos. Bonjour, madame. Bonjour, merci. Merci. Wow, vemos estas condiciones, qué incómodo debe ser una persona que vive aquí. Pues con esto de ricadero, ¿no? Naturalmente le hace falta mucho cariño, mucho amor a la ciudad, pero si poco a poco se lograra en algún momento. No solamente que ya estamos viendo la vista ahí, ¿eh? Miren qué bonita la vista. Me hace muchas gracias, señores, que justo detrás de nosotros, naturalmente no voy a grabarlo, pero habían personas bañándose, inclusive chicas jóvenes, y ellas se bañan como Dios las trajo al mundo. Pero lo que más curiosidad me da es que habían hombres y ninguno de los hombres las miraban. Se respeta muchísimo eso. Cuando las damas están tomando el baño, los hombres se apartan. Bonjour, madame. La gente no dice blanco. Ese hombre es fuerte. Cuatro. Fuerte. Ama. Very strong. Veo me oramos. Ya, And without shoes. Ese señor, mira, que debe tener 80 años. Il muté, descend un peu. Comes up and down a lot. Una buena pitada, madame. No bien había llegado a la cruz, ya estaba entendiendo un poco del día a día de esas personas muy humildes que viven en este barrio conocido como Bel Air. ¿Qué John Puma? Sammy. He's looking for the mango right there. Encaramó allá arriba en la mata. Era un mini. Ya cada vez falta menos, señores. Cada vez falta menos. Miren a qué tiempo estamos, más o menos. Mira. Mira, esto es interesante. Yo le decía a los muchachos que estoy viendo estas cuevas pintadas de azul y yo estaba intentando ver si encontraba algún petroglifo, pero lo que sí me dicen los muchachos es que toda esta montura que hay aquí es de tema de vudú. Esto es 100% vudú. Incluso veo unas flores ahí arriba, mira, que le han dejado. Y así es como finalmente se llega a este lugar, señores, luego de esa caminata tan profunda, tan pesada. Pero yo creo que hay algo que yo quiero destacar, que yo siempre lo he dicho en mis videos de Haití. Esta zona tiene un potencial para convertirse en lo que vendría siendo un mini Río de Janeiro. Qué bonito haber empezado nuestro recorrido por esta zona, porque lo único que quiero pedir es que a través de estos videos podamos esparcir un poco de amor, un poquito de noticias distintas sobre la convulsión que está viviendo este país hoy día. Hablar y resaltar un poquito también la belleza que tiene este país y no seguir redundando con el mismo tema, pues del tema de la violencia y el manejo de los residuos. Y fíjense que tiene incluso como este estante que tiene hasta un versículo bíblico. Comentan que en este lugar se reúnen alrededor de 5,000 personas que vienen en señal de ofrenda, en cristiandad, y pues viene una persona y hace una prédica. Pues uno teniendo estas vistas aquí, pues entonces usted obtener una prédica en este lugar con 5,000 personas alrededor. Que hay que destacarlo también de los haitianos, porque mucha gente solamente se enfoca en la parte negativa, la parte del vudú. Más del 85% de las personas en Haití practican el catolicismo, son cristianos. Lo único que yo puedo decir es enviar mis oraciones, mis plegarias desde este lugar sagrado para que esta convulsión que se ve en este país de Haití pues pueda poco a poco ir menguando y logren finalmente esa paz que tanto anhela su gente. Uno de los propósitos de este video es comprender qué tan viable es para el haitiano retornar a su país hoy día, si existen condiciones o si todo está perdido. Me parece curioso y digno de documentar algunas cosas cotidianas, como hacerse la pregunta de si existen lugares de abastecimientos, tipo ferreterías, tipo supermercados, qué otras cosas identificar como estrategia de negocio, tanto para el dominicano como para el haitiano ausente.
Por aquí hay de todo, según yo veo, material de construcción, cosas para el baño, digamos, todo tema para tú reconstruir tu casa. Y la verdad que se ve todo muy organizado. Tienen, por ejemplo, máquinas cortacésped. Mira, todo lo que tiene que ver con construcción veo que está bastante bien equipado. Por ejemplo, todos los topes de granito. Si usted quiere poner un tope para su hogar, míralo aquí, que esto es básicamente lo que... This is what you're looking for, something like this, right? Esto es lo que está buscando Luke porque quiere abastecer en su casa. Está, digamos, modificando. Entonces todo esto es cerámicas, todo tema de higiene y seguridad industrial por ahí. Por este lado aire acondicionados, refrigeradores, neveras industriales. Wow, mira, microondas. Wow, la verdad que bien equipado, señores. O sea, todo. Aires acondicionados de esos grandes industriales también. Mucha gente verá esta parte del video y dirá, William Ramos, pero ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Es que hay gente que me pregunta a mí, ven acá, pero en Haití de verdad hay ferreterías, hay supermercados, hay cosas así como un país normal. Y por eso yo les muestro todo esto, ¿sabes? Porque son cositas quizás de la cotidianidad, pero que uno a lo mejor la pasa desapercibida. Atención a lo que voy a decir. Muchas oportunidades de negocios, sobre todo para el dominicano, que me dice cuando yo digo de que aprendan creol, y me dicen, ¿qué yo voy a ganar aprendiendo creol? Muchas oportunidades de empleo en Haití, señores. Mira, una cosa que me está diciendo Agusnel, que me está señalando esta tienda de campaña, donde él está construyendo, también está ofreciendo temas de tienda de campaña para que la gente acampe. Aquí tenemos parrillas barbecue, estufas, neveritas de estas para portar agua, todo, señores. La verdad que más equipado de ahí, imposible. You think you can find everything in Haiti? Like if you're looking for the construction in your house? You can find everything. Wow. También hay como una especie de supermercado, que es esto que está aquí. Entonces me parece interesante, incluso, mira, aquí están los cigarros, los cigarros haitianos, mira, qué curioso. Que veo que están como bien conservados también. Wow, mira, qué curioso. Este es el famoso café, el café haitiano que se llama Rebo. Yo lo he probado, muy bueno. Igual que este, que es el café 509. Son productos, digamos, enlatados. Y aquí entonces otra parte interesante que tiene que ver con la bebida. Ron Zacapa. This is a really good rum from Guatemala. Flor de caña, Nicaragua. Y todo esto, whisky, vino. Wow, veo que tienen todo, señores. El famoso ron Babancura haitiano. $20 una botella. Y este es el de 8 años, que es el 5 estrellas. Productos ya de higiene personal. Productos para el hogar. Estos son productos así, tipo aceite de oliva italiano. Todo esto ya como Pampers y cosas para bebé. Wow, $25 unos Pampers. Wow. Mira, este es el famoso Cleren haitiano, señores. Y este es de una zona, de una montaña que se llama Caballón. Very far. Para arriba de la montaña. Cleren de Caballón. Mire, todo es interesante. $20 vale esa botella. It's not cheap. Y mira aquí el tequila Casamigos también. Producto muy famoso en México. Y el Dobel. Wow, lo tienen todo, señores. Luego de salir de la ferretería, llegamos a una zona muy convulsionada en esta parte de Haití. Pero hubo algo que empecé a notar, que incluso me lo explicó muy bien mi amigo Luke, y tiene que ver con el tema de recogida de residuos en esta ciudad. Un vertedero en plena ciudad, digámoslo así. Mierda. But I don't know why it's so close right here. Y de la estación. Cónchole, entonces de la estación de gasolina, claro, al lado del vertedero que está quemando. O sea, eso puede ser peligrosísimo. Dios mío. Coño. 10 camiones de basura, Gusnel, right? Que como hay tanta basura, no hay forma de dar abasto. Viajan hasta Puerto Príncipe, encaramados allá arriba. Dios mío, qué locura. Cosas nuevas ya entrando a la ciudad de Cabo Haitiano. Es como esta carretera que se divide en dos. Y bueno, luce un poquito más limpio que una ciudad bonita, pero simplemente le hace falta un poco de cariño. Ahí va el famoso tap haitiano, señores. Miren, eso también es muy peculiar de conocer por aquí. Es increíble cómo se comercia en esta zona, donde mayor concentración de personas suele haber. Pero es increíble la cantidad de gente, cómo se comercia en esta parte. Ver el río con el mar. Entonces los residuos, me imagino que ahí no ayudan mucho. Es un poquito complicado porque esta es la salida del río. Son unos apartamentos que pueden llegar a costar hasta $2,000 mensuales para tú vivir aquí. Pero mira qué locura el hecho de vivir aquí. Es que literalmente tú tienes una playa para ti. ¡Wow!
son de los lujos y de las cositas que se ven aquí en esta zona de Haití, que es difícil de explicar, que yo, que más o menos conozco, lo que uno va entendiendo y asimilando, dice, wow, qué locura, ¿eh? Y me han traído algo muy interesante, que es esta parte donde podemos ver un poco de producción de café. Y el producto final es esto que estamos viendo aquí, que me dice la señora que ellos están intentando ver cómo penetran al mercado dominicano. Cuando viene a ver les va bien, porque esto es un café de muy alta calidad. Miren qué delicado se ve todo esto. Vamos a dar una probadita aquí en vivo. La señora me preguntaba que si yo quería tomármelos con azúcar. Y yo, un café con este nivel yo creo que no necesita azúcar, ¿eh? Está muy bueno. Look at this guy, is very big. Yes. Oh my Yes, God. Sammy, ¿cómo oye? Bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Mueve eso es practiqué que yo almuerzo a mí. ¿Tú hablas español tú? Yes. Yo hablo español, claro. Ok, ok. Mueve dominiquense a mí. ¿Verdad? Mueve dominiquense. Yes. ¿Usted es dominicano? ¿Usted ha vivido allá? Sí, yo antes vivía allá en Santo Domingo, capital. Oye, esa vaina. Trabajando mucho. Yo fui a la Bacoa cogiendo café. Mucho ¿Es trabajo Jarabacoa? De ahí soy yo. Sí, ¿verdad? De allá soy yo, mi don. Ay, Allá hay mucho trabajo allá, sí. Pero usted recuerda que nosotros traíamos antes grupos. ok. Pero con la situación aquí, ahora no. Aquí estamos... Talento la cosa. Sí. Aquí estamos tranquilos nosotros acá haitianos. Porque el Puerto-Príncipe yo tengo problemas de bandidos. El Puerto-Príncipe aquí tranquilo. Aquí tranquilo. Tranquilo. ¿Y cómo está el turismo aquí, por ejemplo? ¿Está Porque la teniendo culita de problema tengo 6 meses no viene. porque viene el crucero ahora. Voy a venir. Ah, qué bueno. Día de 8 voy a venir. Oh, qué bueno. 8 de octubre voy a venir. La situación de nosotros está cambiando. Ah, sí. Creo que hay mucho negocio, mucho... Eso que mencionaba Enrique me parece muy importante destacar porque tiene que ver exactamente con la entrada de cruceros, la cual había estado suspendida debido a la inseguridad en Haití, pero han decidido reanudar ahora en octubre 2024. Hay que recordar que todo este movimiento de turistas que acarrean los cruceros de Royal Caribbean dan oferta de empleo a un sinnúmero de haitianos, aunque lo único que puedo hacer como crítica constructiva es pedir porque se vele por la seguridad de esos turistas y puedan también visitar la ciudad de Cabo Haitiano y los pueblos aledaños. Los cocos, porque ven acá. Es verdad. Porque hay que ayudarlo, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Va a primar, madame. Gracias. Gracias, hermano mío. Llegamos al embarcadero porque vamos a ir a un pueblo que se va desde aquí, más o menos como se ve el movimiento. Lo que yo no recordaba era, y voy a confirmarlo, Agustín, you never told me that you own a boat right now? No, it's my own boat. It's your own boat? Yeah. Damn, man. Congratulations. El hombre ya tiene bote propio aquí en la Bahía de la Abadí, my friend. Congratulations. Thank you, Congratulations. Señores, está progresando el hombre, lo importante es que siga apoyándolo, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, gracias a Dios. Tiene este botecito ya. Y yo me atrevo a decir que eso es también parte de los grupos que él recibe, que empezó con nosotros y hoy día ya es independiente. Eso a mí me da mucha satisfacción. I feel proud for you, my friend. And I'm saying, lo digo de verdad. I'm saying that we keep from the heart. That's true, that's true. Nos fuimos nuevamente en esta zona tan bonita de aquí de Haití. Navegar por estas aguas. Vamos a ir a un pequeño pueblo que hay por aquí. El amigo Agusnel está haciendo una construcción y es algo que yo quería ver porque a lo mejor nosotros podemos apoyar. Que si tú que me estás viendo ahí, este video te está sirviendo, te está ayudando, voy a pedir que por favor le dejes al botón suscribirse y también al botón me gusta. Igualmente si puedes compartir el video con tus amigos en los grupos de WhatsApp, te lo voy a agradecer mucho porque no es fácil hacer estos viajes con estas condiciones. Todo esto también para que usted se lleve un poquito más de esta experiencia, al igual que nosotros. Merci un peu, ça mismo es. Pas de problème. I'm good, man. And you? El hombre me ha dado sorpresa tras sorpresa. Dueño de bote, ahora me va a enseñar algo que yo de verdad estoy emocionado. Porque en este pueblito que estamos viendo ahora, que los tigres, miren como están ahí jugando dominó. Esto es como un pueblito pesquero, en medio de la nada. Ah, that's plantain maché. I think I know what that is. Okay. Ah, sí, que ella lo hace ahí, ya. Ella lo fríe. Okay, it's like the pancake that and it's fried. Que viene saliendo algo así. Wow.
Combien ça? Pourquoi 100 gus son $1 más o menos, $1. Yeah, that's cheap. Bonsoir, madame. Bonsoir. Wow. Tienen los colmaditos aquí, cómo se vive más o menos también, como de cierta forma tranquilo, ¿no? Bonsoir, monsieur. Usted se preguntará, pero ¿a dónde que van? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, es una sorpresa que me tiene el amigo Busnel, porque me ha comentado que hizo una pequeña inversión. Un terrenito que él adquirió en esta zona. Entonces él quiere que yo le dé mi opinión, a lo mejor alguna asesoría. Miren la vista. O sea que no es tan descabellado el hecho de usted comprar un pedacito de tierra por aquí. Bonsoir. Bonsoir, Tiffy. Bonsoir. Bonsoir. Buen parler, creo yo, Ticra. I'm a hiker. Bonsoir, madame. That's why you killed me to do this. Oh, Fons a mí. Todo esto que tiene ya los alambres de púa es parte del terreno que Agusnel adquirió, que él puede hacer como algo de Airbnb aquí. O sea que este pedacito aquí no está nada mal. Lo que pasa es que, claro, el que no sabe mucho de construcción, como es mi caso, a lo mejor no tiene idea de las cosas que se pueden hacer ahí. Tiene una mata de mango por ahí, tiene naranja. Que señor, el gran Agusnel tirando para adelante, tiene su botecito, compré este pedacito de tierra. Me está pidiendo asesoría a mí para el tema de qué se puede hacer aquí. Yo veo mucho potencial, lo que pasa es que hay que ir poco a poco, pues, puliendo el terreno. Thank you, my friend. You are the best. You're gonna be the president of Haiti in a couple of years. I hope so. So I wish you the best of the best, my friend. This is your place. Oh, look what I found here. Oh, my friend, you keep it. El gran y buen Agusnel todavía guarda este reconocimiento que le dimos en el año 2018, siempre viajero. Oh, my friend, this is good that you keep that. Yeah. He's from Delaware. Oh, mira, Agusnel me conoce también, que mira lo que tiene en esa mochila, mira. La mochila llena de aguacate. Para que la llevemos ahora para la playa. Aquí estamos llegando a un lugar que a mí me encanta. En el medio del mar se dan estas piscinas naturales. Cervecita Prestige en mano. Y usted encontrarse en medio de la nada con estas aguas cristalinas, señores, esto no tiene precio. Que el mundo conozca de estas bellezas y la gente pueda venir y disfrutar. Y que haya un movimiento de economía como lo hay en la República Dominicana, como lo hay en otros países. Señores, son de los privilegios que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que Haití tenga esto? Wow, y la gente no lo conozca. Esa misma. Vamos a nadar un poquito en las aguas haitianas. Las aguas haitianas después de tanto tiempo. Dios mío. Luego de ese primer baño, era momento de llegar a uno de los lugares más especiales de toda esta zona en Haití, que se trata de esta isla conocida como la Isla Amiga. Este es otro lugar que demuestra el enorme potencial turístico que tienen en Haití y otro lugar más para ser explotado a nivel turístico por los haitianos. Señores, miren, aquí yo tengo a mi medio hermano. Tengo que felicitarlo porque ese caballero tiene ya 13 años viviendo en Haití. Mucha gente lo confunde conmigo, ¿eh? ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Porque mucha gente le vocea a William Ramos y dice, no, yo no soy William. A lot of people, right, bro? A lot. Domina el creol a la perfección. Está casado con una haitiana. Amablemente me ha invitado a conocer su casa. All the things that you're doing in Haiti, all the helps that you're bringing, that's something that the people needs to know. There's a lot of negativity and bad images shown in the country, but there's a lot of good going on, a lot of great projects, great people, a lot of positivity to look forward to in the future too. Otra cosa que hay que mencionar de él es que él tiene 13 años trabajando aquí porque él está en el mundo, él es enfermero, you're a nurse. Yes. Y él vino la primera vez a Haití con temas de ayuda y se ha quedado aquí en Haití y es un americano viviendo en Haití. Señores, ¿cuándo usted había escuchado eso? I tell them don't always believe what the media shows you. A lot of the time, it's not always what the truth is. So I like to show people a different side of Haiti and that everything can be normal amidst all the craziness they always show you. Bienvenido, mi amigo. Y gracias. Luke. Our brother Luke is the best, my friend. He dicho eso, yo creo que lo que manda ahora, un par de cervecitas Prestige, darnos un baño por aquí. La verdad que yo no tengo palabras cuando tú encuentras estos paraísos, de verdad que no. Oh, me decían pils a mí. Me decían pils. Estas son las cosas que yo digo, señores, de Haití. Entonces yo quiero que usted me comente ahí ahora mismo, William Ramos, estoy de acuerdo contigo. Esos lugares debiesen ser
explotados turísticamente hablando, o a lo mejor me puedes comentar algo como William Ramos, tú te has equivocado, porque hasta que no haya seguridad en el país, ¿quién va a querer ir a esos lugares? Independientemente de tu respuesta a la pregunta anterior, mantengo la convicción de que luego de ver estos paraísos e ir descubriendo la cotidianidad en Haití, llegó el momento justo de que los haitianos retornen a su país, trabajar por ese sueño de reconstruir Haití y que encuentren la paz tan anhelada. Bueno, y yo creo que con este compa y con este atardecer en este lugar aquí de Haití, yo creo que así podemos despedir el video de hoy. Miren qué belleza de lugar, lleno de personas de aquí de Haití, con el atardecer cayendo allá. Vamos a disfrutar de una buena comida acompañado de ese atardecer ahí al fondo. Así que dicho eso, amigos míos, seguimos disfrutando de lo mejor de Haití y nos vemos en una próxima aventura. Este recorrido por Haití apenas comienza, tal como iremos demostrando en el próximo capítulo, donde me aventuré hacia una zona conocida como el Central Plateau, donde encontré muchísimo potencial y que existe una oportunidad para que el haitiano finalmente decida volver a su país. No te olvides de apoyarnos suscribiéndote a este canal, dejando tu comentario y pendiente para el próximo video donde sigue la aventura por este recorrido tan increíble por el país vecino de Haití.